Buenas tardes, amigo, amiga, soy Rudy Quejeune. Hoy día vamos a estudiar juntos el verbo regular y verbo irregular, especialmente verbo irregular de primera clase y verbo irregular de segunda clase. ¿Qué es un verbo irregular de primera clase? ¿Qué es un verbo irregular de segunda clase? Un verbo irregular de primera clase es un verbo que cambia la E de su raíz en I, en las tres personas de singular y la tercera persona de plural. Ese verbo se llama verbo irregular de primera clase. Verbo irregular de segunda clase es un verbo que cambia la O de su radical en UE en las tres personas de singular y la tercera persona de plural. Ese verbo se llama verbo irregular de segunda clase. ¿Qué es un verbo regular? Un verbo regular es un verbo que no cambia su raíz. Se puede decir raíz o radical. Ese verbo se llama verbo regular. Ejemplo, el verbo comprar. Comprar es un verbo regular. ¿Eso por qué? Al indicativo presente, su raíz no cambia. Ejemplo, yo compro. Tú compras. Él. Ella. Ella o usted compra. Nosotras compramos. Vosotros vosotras compráis. Ellos ellas o ustedes compran. Este verbo es un verbo regular porque él no cambia su raíz con nada. Ese verbo se llama verbo regular. Verbo irregular de primera clase. Ejemplo, entender. Entender es un verbo irregular de primera clase porque para conjugar este verbo al indicativo presente, este verbo se cambia la E de su raíz en I, en las tres personas de singular y la tercera persona de plural. Empezamos. Yo entiendo. Tú entiendes. Él. Ella o. Ella o usted. Entiende.
nosotros nosotras entendemos. Vosotros vosotras entendéis. Ellos, ellas o ustedes entienden. Ese verbo es un verbo irregular de primera clase porque su raíz o su radical se cambia. La E de su raíz o de su radical se cambia en IE en las tres personas de singular y la tercera persona de plural. Ese verbo se llama verbo irregular de tipo primera clase. Vamos a ver el verbo irregular de segunda clase. Ejemplo, acostar, acostar es un verbo irregular de segunda clase porque la O de su raíz se cambia en UI. En las tres personas de singular y la tercera persona de plural. Ese verbo se llama verbo irregular de segunda clase. Vemos. Al indicativo presente, yo apuesto, tú apuestas, él, ella, o usted apuesta, nosotros nosotras acostamos. Vosotros vosotras acostáis. Ellos, ellas o ustedes apuestan. Ese verbo es un verbo irregular de segunda clase porque la E de su radical o de su raíz se cambia en UI. La O, mira, es el infinitivo del verbo. La O aquí se cambia en UI en las tres personas de singular y la tercera persona de plural. La primera persona de plural y la segunda persona de plural se quedan sin cambiar su raíz. Es un verbo irregular de segunda clase. Ok, queda con Dios. Hasta la próxima semana por un nuevo video.